Hola, soy Antonia Hoffman, estoy cursando tercero medio y soy parte de la Pastoral Juvenil del Instituto Inmaculada Concepción. Hoy vamos a entrevistar a Sor Cecilia. ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy bien, muchas gracias y con una gran alegría por poder conversar contigo. Muchas gracias. Em, ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre completo, hermana Cecilia Poblete Meneses. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Tuve dos hermanos varones que ya fallecieron, ¿Cómo se llamaban? Sergio y Jaime. ¿Es la única de la familia que es consagrada? La única, sí. Mi mamá me contaba de una tía que ella ni siquiera conoció que había sido carmelita, pero yo nunca supe nada más de ello. ¿Y cómo se siente usted por ser la única consagrada de la familia? Me siento honrada porque es una lección de Dios que uno no puede negar y que es un privilegio. ¿Tuvo algún profesor o adulto que haya sido significativo en su vida como estudiante? Adultos significativos, yo creo que puedo nombrar unos cuantos, porque para empezar, mis padres primero, luego las hermanas con quienes me eduqué en la Inmaculada Concepción en San Fernando, que han sido parte de lo que ha sido la formación que yo tengo desde entonces. ¿Tiene algún recuerdo significativo de la época como estudiante? Sí, me acuerdo, por ejemplo, de un hecho que se realizó una obra de teatro en el colegio, yo debo haber tenido unos 12 años quizá o 13, y me eligieron a mí para ser Eva en una obra de teatro. Y ahí me pusieron una camisa de dormir porque no se podía estar ahí pilucho, ¿no? Claro. Como Eva. Así que de eso me acuerdo que me dio mucha risa a mí, eso. ¿Qué significa Dios para usted? Dios para mí es Padre, ante todo es Padre. Es el Todopoderoso que todo lo puede y que está siempre presente en la vida de cada uno. ¿Cuándo sintió el llamado o vocación? Yo debo haber tenido unos 11 años cuando una hermana me preguntó en el colegio qué pensaba yo de la vida religiosa. Y yo le dije, yo quiero ser hermana. Y entonces me llevó al salón porque estaba de visita a la superiora provincial. A esa edad, yo estaba en quinta preparatoria. Y la superiora me preguntó si yo quería ir al convento a jugar a las muñecas. Y eso me molestó mucho. Yo no dije nada, por supuesto, pero me molestó. No era esa mi intención, ya entonces Claro. tenía a la cosa muy seria. ¿Y cómo se dio cuenta de que Jesús la estaba llamando? ¿De qué? De que Jesús la estaba llamando. Me di cuenta porque estaba la influencia de las hermanas, yo veía el ejemplo que ellas daban, me gustó mucho el hecho de que las hermanas eran casi todas muy alegres y a la vez muy trabajadoras, porque cuando yo llegué al colegio, a la Inmaculada, escribía muy mal. Y yo vivía muy cerca del colegio y la hermana que era jefe de curso me llamó. Todos los días tenía que ir a las vacaciones de invierno al colegio. Ella hacía una copia en la pizarra y yo tenía que repetirla 5 veces. Y así aprendí a escribir. A eso, a ella se lo debo también, el escribir bien. Qué bueno. ¿Qué fue lo que llamó la atención de la congregación? De la congregación me llamó la atención que todas las hermanas eran más o menos iguales en este sentido de relación con los estudiantes, con las niñas, porque para entonces no había niños en ninguno de nuestros colegios. Y eran muy cariñosas, muy preocupadas, muy siempre pendientes de lo que uno tenía, de lo que necesitaba, de lo que estaba haciendo, de los progresos que hacía, de las tareas que uno tenía, si las iba cumpliendo, si no, si necesitaba ayuda o no, todo eso estaba siempre pendiente y eso me gustó mucho. ¿Cuál es el mayor bien que le hace la congregación para el mundo? Yo diría que la formación que nos han dado, porque para llegar a ser lo que yo soy ahora usando este anillo, pasaron 10 años y esos 10 años son de formación que todavía existen. Primero uno entra como aspirante, después es postulante 2 años, después son 2 años de noviciado, 6 años de preparación que se llaman de votos simples,
y después de los 6 años nomás se recibe el anillo, de manera que son 10 años en total de formación. Y luego está también el estudio en la universidad, porque eso también es una preocupación. Yo me titulé como profesora de inglés, pero después de haber trabajado algunos años en los colegios. ¿Qué significa Madre Paulina para usted? La Madre Paulina para mí es, yo digo siempre las 3 M: madre, maestra y modelo. De ella yo he aprendido siempre mucho y tuve la oportunidad de revisar todos los escritos que la madre nos entregó en 27 tomos de libros. Los revisé todos porque tuve que traducir. Estaban escritos en español, pero un español muy torcido, que lo había hecho una hermana alemana. Entonces, por supuesto que los alemanes tienen otro estilo de gramática muy diferente, muy complicado, y la escritura, para leerla en español, era a veces daba risa, muy torcida. Y yo tuve que revisar y volver a escribir todo. Todos los 27 tomos los escribí de nuevo en español. Bien escrito, correcto. Porque si yo era profesora de inglés, para hablar inglés tenía que saber primero bien español. Y eso lo aprendí de mi mamá, que era profesora, y aprendí a hablar bien el español, y me molesta mucho cuando hablan torcido. Yo le critico mucho a los periodistas el hablar mal, pero eso es porque lo aprendí y lo hice, lo pude hacer bien. ¿Dónde fue su formación como monjita? En la casa de formación que está en San Bernardo, ahí están las hermanas que han sido maestras, que se llaman maestras o directoras de formación, y allí tuve todos los años de formación, pero mientras tanto estaba trabajando en algunas partes, en nuestros colegios. Em, ¿Cuántos servicios ha prestado para la congregación? Ujú. Como profesora, después como directora de colegios durante 24 años, fui directora en distintos colegios. Después consejera provincial, que significa trabajar con la superiora provincial en Chile. Después fui elegida en el año 95 para ir a Alemania al capítulo general. Ahí me eligieron como vicaria general y estuve en Roma viviendo 13 años, 12 como vicaria porque me reeligieron después de 6 años, y el año 13 que estuve en Roma me lo pidieron para trabajar con la Comisión Pontificia Justicia, Paz y Cuidado de la Creación. Después de eso llegué a Chile y me pidieron ir a todos los colegios a fomentar y a promover este trabajo por la justicia, la paz y el cuidado de la creación. Este año se cumplen 150 años desde la llegada de las monjitas acá a Chile. ¿Cuál cree usted que ha sido el mayor aporte de la congregación a nuestro país? En todo caso ha sido la educación. La mayor parte del tiempo ha sido educación, pero también en muchos años hubo hermanas trabajando en varios hospitales en Chile. Incluso el gobierno de Chile premió con la medalla de Bernardo Higgins a 7 de nuestras hermanas alemanas que trabajaron en Chile en hospitales y en educación. Usted me comentaba que es profesora de inglés y que Sí. habla muy bien español, aparte. ¿Qué otros idiomas habla? Bueno, estando en Italia tuve que aprender italiano. Viajando a Alemania muchas veces aprendí alemán, y francés lo aprendí en el colegio, pero no como para conversar en francés. Actualmente tenemos, por ejemplo, aquí en la casa, en Nuestra Señora del Carmen, un nochero que es de Haití y él habla francés. Yo lo saludo en francés, nos decimos algunas palabras en francés, pero yo con el italiano ya se me fue el francés. Claro. ¿Cómo se vivía la espiritualidad en su época? La espiritualidad, Sí. digamos que hasta cuando yo estaba en el colegio y después los años siguientes, había mucha diferencia de lo si uno lo compara con lo que es ahora la espiritualidad. Había mucha devoción entre la gente, primero en la familia. Las familias eran familias cristianas y se notaba su cristianismo por la asistencia a misa, las novenas, las procesiones. Todo eso era participación de la familia, en todo eso. Actualmente, por supuesto que es todo muy diferente. El secularismo está muy campante en todas partes. Para ir cerrando, ¿tiene algún mensaje para las nuevas generaciones? Se podría decir muchas cosas, ¿no? Pero como yo conozco los colegios y veo la situación en que viven ahora, me da mucha pena ver que están absorbidos
por toda la situación de la sociedad en todas partes. Yo les diría que sean valientes, que mantengan los valores que han recibido en los colegios, que sean fieles a su promesa de vivir en Cristo, por Cristo, sobre todo los que están más comprometidos, como los que trabajan en pastoral, que ellos sean como semillas que vayan sembrando el bien, la palabra de Dios, la fe, la esperanza, la paz en todos los ambientes donde les toque vivir. Ese sería mi mensaje para ellos y la promesa de mi oración por todos para que su vida sea realmente un reflejo del Evangelio. Muchas gracias por todas sus palabras. Esta fue la entrevista a Sor Cecilia. Espero se encuentren bien y nos estamos viendo.